id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. De la Iglesia Cristiana Integral Jesucristo, el verdadero camino, le damos la bienvenida al culto de esta noche. Amén. El Señor hoy me ha dado el honor, hoy me ha dado la honra, el privilegio de venir a compartir la palabra del Señor. Eso es un honor que Dios nos permite que participemos en su reino. Amén. Entonces debemos aprovecharlo al máximo, porque pronto pasa, dice la palabra, y volamos. Amén. Bien, el Señor me ha dado una palabra hace mucho tiempo que hasta el momento venía pensándola, venía analizándola, venía meditándola, pero en el momento que Dios me dio la oportunidad, pues empecé en el desarrollo de la palabra, y el tema y el título de esta enseñanza que hoy les he traído se llama, esto es un versículo en el cual nos vamos a centrar hoy, pero no voy a hablar en específico de ese versículo, sino de ahí me voy a desprender con otras citas para ver lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. El tema de hoy se llama: ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Ese es el tema de hoy. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso está, vayámonos a la palabra de Dios, en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. De lo que Dios me enseñó a través de esta palabra, yo vengo a compartirles. Amén. 1 Samuel 3:19, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Bien, entonces, en ese solo versículo el Señor me hablaba una noche o un día que estaba ya en comunión con Él, y me hablaba sobre esta palabra, y yo dije: Señor, ¿qué quiere decir? Eso es como cuando uno está con el Señor en su presencia y de un momento a otro le viene la palabra, y de acuerdo a esa palabra que como que impacta en la mente, como que cala. Es eso lo que Dios nos está hablando a nosotros primeramente, y segundo, lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo. Amén. Entonces, esta palabra que nos habla hoy en 1 Samuel 3:7, se está hablando de esta persona que Dios había elegido con una mujer que le hizo un voto, ¿recuerdan? Así como una pequeña introducción de una mujer que hizo un voto, la cual se llama Ana. Esta mujer no podía tener hijos, y a causa de su aflicción, de su dolor, de su tristeza, de no poder tener hijos, ya que la otra esposa del Elcana sí los tenía, pues entró en su proceso de angustia y de depresión. Entonces esta mujer le hace la promesa al Señor que si le daba hijos, pues ella se lo entregaba al Señor para que le sirviera. Amén. Entonces este mismo profeta es el que nos está hablando aquí la palabra, el profeta que fue producto de un voto consagrado al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hablar aquí? La palabra de Dios. Yo buscaba el significado de lo que leímos en el versículo de la palabra revelar.
Ahí donde nos vamos a parar, en ese punto. No tanto en la vida de Samuel, sino en ese punto el cual Dios nos quiere hablar para que nosotros, la palabra que ya ha sido revelada, que ya ha sido abierta a los ojos de nosotros, Dios nos la quiere dar a conocer por medio de la iluminación de su Santo Espíritu. Amén. Pero que es importante que nosotros la estudiemos para que podamos entender un poquito más. Amén. Entonces, dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada a Samuel. El significado de la palabra revelar es descubrir o hacer saber cosas que son secretas especialmente. Comunicar Dios a los hombres cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Entonces la palabra revelar significa ¿qué? Descubrir o hacer cosas que son secretas especialmente. Entonces, el profeta Samuel no le había sido revelada todavía la palabra de Dios, aunque ministraba en el templo de Dios, según lo que nos habla ahí el capítulo 2, ministraba ante la presencia de Dios, pero todavía no había entrado en el conocimiento del Señor. Solo hasta un tiempo más adelante, cuando Dios aquí en este capítulo le hace un llamado, pues él empieza a entender para qué ha sido llamado. Amén. Para ser ese profeta que iba a guiar ¿a quién? A su pueblo Israel, como ya nosotros conocemos. Amén. Bien, entonces la palabra revelar, ¿qué es? Hacer saber cosas secretas, ocultas, que los hombres no están por sí mismos a poderlas entender. Pero hay alguien que sí nos los va a dar a entender si nosotros nos metemos, si nosotros nos disponemos, si nosotros nos acercamos, como dice la palabra, confiadamente al trono de su gracia. Él lo va a hacer que esa palabra venga y traiga luz a nuestros ojos y podamos salir de las circunstancias y podamos ser guía para otros. Amén. Como fue Samuel en este tiempo, guía para el pueblo de Dios. Bien, entonces en la Biblia encontramos que la palabra revelar, que es lo que nos ha enseñado aquí el Señor en su palabra, que la palabra revelar con B pequeña se está haciendo alusión o hace referencia o significa descubrir o manifestar, sí, con B pequeña dice la palabra revelar con B pequeña la encontramos aquí en la palabra, con B pequeña, pero también con B larga. Con B pequeña, el Señor nos dice que es algo a descubrir, que todavía no se nos ha sido revelado. Con B pequeña, ¿no? Porque podemos encontrar también en la palabra revelarse o revelar con B larga, y que hace referencia a la palabra revelar con B larga a sublevación. Dice, o a negarse a obedecer o oponerse a algo, para que podamos entender de lo que estamos hablando acerca de la palabra revelar, porque aquí nosotros vamos a encontrarnos en la palabra, en todos los libros de la Biblia, la palabra revelar y la palabra revelarse, para que podamos entender un poquito más. Amén. Entonces eso era lo que quería enseñarles de lo que aquí nos han enseñado en la iglesia, lo que aquí el Señor nos ha enseñado, también nosotros queremos que ustedes lo sepan. Amén. Para que tengan entendido esas dos cositas. Bien, entonces el primer paso que nosotros vamos a aprender hoy sobre la palabra revelar está en Deuteronomio capítulo 29, versículos 29. Entonces ya definimos lo que significa la palabra revelar, ¿no es cierto? Entonces significa descubrir o hacer saber cosas que son secretas, especialmente. Eso es lo que significa la palabra revelar. Entonces vámonos a una cita que está en Deuteronomio capítulo 29, versículos
29. ¿Qué nos dice? Dice así la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A nuestro Padre Dios. Solo a Él le pertenecen las cosas ocultas, las secretas. Como también el Señor se ha reservado para sí los atributos. Son para Él, le pertenecen a Él. Él tiene 4 atributos que Él no se los dio a nadie más, sino a Él le pertenecen. Entonces, dice aquí la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para ¿quiénes? Para nuestros hijos y para siempre. Entonces, las cosas reveladas el Señor nos las quiere dar a conocer para nuestros hijos y para nosotros y para nuestros hijos, para un año, para un rato, para siempre, ¿no es cierto? Es para siempre que Dios nos da esa bonita oportunidad de revelarnos su palabra para que cumplamos su tarea y su propósito. Esa es la finalidad y ese es el objetivo para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Dice, para que cumplamos todas las palabras ¿de qué? De esta ley. Para que las pongamos en práctica. Esa es la finalidad que Dios hace para que nosotros, en que la palabra sea revelada. ¿De qué? De que nosotros cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese es el objetivo principal con el cual el Señor nos está hablando hoy acerca de la palabra revelada. Amén. Bien. Entonces, un segundo paso que Dios me enseñaba era, y vayámonos a la cita bíblica en Lucas capítulo 10, versículo 21. Así dice la palabra del Señor. Otra de las cosas que Dios hace que la palabra sea revelada, aunque ya esta palabra ya ha sido revelada, solo nos queda venir al Señor y pedirle que nos ilumine. Ya todos los 66 libros han sido revelados por el Señor. Entonces, aquí el Señor nos va a hablar acerca de alguien que Dios le da la oportunidad de ser revelada la palabra de Dios cuando es humilde. A ese que habló Jesús lo hace referencia al Señor como una persona humilde. Dice Lucas capítulo 10, versículos 21. ¿Qué dice? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, segundo paso es que Dios revela a un niño, a los niños, para callar la sabiduría humana. Eso es lo primero que Dios hizo, para que, dice la palabra de Dios, para que el sabio en su propia opinión no se jacte en las cosas que realiza, en las cosas que hace y en las cosas que ejecuta. Entonces Dios pone la figura de un niño, la persona de un niño, para hacer callar la sabiduría que hay en este mundo, que nos habla Santiago, que es ¿qué? Animal, terrenal y diabólica. Eso nos dice el Señor en su palabra, que la sabiduría del mundo es terrenal. Entonces Dios utiliza al niño y hace referencia a la humildad que tiene un niño, porque nosotros sabemos cuánta humildad tiene un niño, y Dios lo toma como ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo bonito que es un niño. Amén. Entonces ese es el segundo paso. El tercer paso, perdón. Ahora vayámonos al cuarto paso de lo que Dios nos está hablando acerca de la palabra revelada que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros.
Eso lo encontramos en Lucas, ahí mismo, en mismo Lucas, capítulo 10, versículo 22. Así dice la palabra del Señor. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Entonces todas las cosas le fueron entregadas ¿a quién? A Jesús por el Padre. Todo lo que está aquí en los cielos, en la tierra y en los cielos, todo fue entregado a Jesús. En Jesús y para Jesús, según lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 2. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo. Nadie más que el Padre conoce al Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús entonces es el que va a abogar delante de la presencia del Padre para que nosotros conozcamos al Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 5. ¿Qué dice? Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va al cielo si no es por mi Padre. Entonces por Él vamos a ir a la presencia de Dios. Pero ¿quién nos va a hacer revelar al Hijo? El Hijo, el Padre. Amén. Hasta ahí vamos bien. Entonces, sobre lo que nos quiere decir el Señor, la palabra revelar nos está dando a descubrir cosas que nosotros no conocemos, y nos la da por intermedio de la palabra del Señor. Bien, entonces vámonos por favor a otra cita bíblica que nos va a hablar sobre la palabra revelar. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dios revela a su siervo las cosas que deben suceder pronto. A sus siervos, a sus servidores, a los que Dios ha elegido y a los que Dios ha apartado, Dios revela sus secretos, sus cosas. A nadie más Dios le revelará su palabra, sino a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que han venido a Él, según lo que dice Juan 1:9. Todos les dio derecho y potestad de ser hechos hijos de Dios, al que venga a Él. No a todos Dios le va a revelar su palabra, sus secretos, para que nosotros podamos entender. Esto es siempre con la palabra y siempre acercándonos al Señor, donde vamos a encontrar la revelación de su palabra. No lo vamos a conseguir de otra forma, como muchos han intentado conseguirlo. Amén. ¿Qué nos dice entonces Apocalipsis 1, versículo 1? Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Entonces aquí nos habla el Señor la revelación de quién. ¿De quién es? De Jesucristo, que Dios le dio. ¿A quién? A su siervo Juan, a su apóstol, para manifestar las cosas que tienen que suceder pronto, las cosas que Dios nos está anunciando día a día por medio de todo lo que estamos viendo. Las cosas que van a suceder pronto, Dios nos las está revelando, Dios nos las está iluminando para que nosotros sepamos en qué tiempo nosotros nos encontramos. Al que escudriña, nos ha enseñado el Señor, al que se mete con Dios, al que dispone su tiempo para Dios, al que va a donde tiene que ir, Dios nos va a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Amén. Dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por eso la palabra Apocalipsis significa revelación,
significa descorrer o quitar el velo. La palabra Apocalipsis. Amén. Entonces Dios revela a su siervo las cosas que van a suceder. ¿Qué? Pronto están por suceder cosas, y Dios nos las va revelando y nos las va mostrando a los que amamos su nombre. Otro paso que Dios me enseñaba a través de su palabra, que esto es bastante hermoso, que nos han enseñado también aquí, y es en Daniel. Todos conocemos lo que pasó este siervo de Dios, este profeta de Dios, Daniel. Vamos a verlo en la palabra, todo lo que Dios le mostró a este siervo, que ni aún él mismo podía entender las visiones y la revelación de lo que Dios le dio para hacerle saber las cosas futuras que se iban a acontecer en los tiempos. Amén. Vayámonos por favor a Daniel capítulo 2, versículos 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces aquí Nabucodonosor dice que interpreta el sueño, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aquí podemos ver que Daniel no hizo alarde, no sacó pecho, sino que siempre buscaba la forma y la manera de reconocer de que él no era quien interpretaba los sueños, de que él no era el que daba el significado de los sueños, sino que siempre reconocía que era ¿quién? Su Dios, su Señor. Otro caso que vemos en la palabra fue José, ¿recuerdan? Que él también reconoció delante del rey que no era él el interpretar los sueños, sino que era Dios de los cielos. Amén. Eso es bastante importante para que todo lo que Dios nos lo revele, todo lo que Dios nos lo muestre, nosotros siempre le demos gloria y le demos honra a nuestro Dios. Entonces Daniel estaba aquí en el tiempo de Babilonia, declarando algo o mostrando algo para un devenir que le iba a suceder al rey. Dice el versículo 22, por favor. Dice: él revela lo profundo y lo escondido. ¿Quién es el que revela lo profundo y lo escondido? Dios. Por eso hoy la palabra y el tema que estamos enseñando se llama: ni la palabra de Jehová le había sido revelada a este hombre. Solo cuando él empezó y siguió caminando con el Señor, pues le fue Dios mostrando todas las cosas. Todos sabemos la vida de Daniel, que Daniel fue fiel a Dios, fiel al Señor, independiente de todo lo que le ofrecieron, independiente de todo lo que le pusieron en sus manos. Él se negó, siempre adoraba a Dios, siempre existía a Dios, siempre buscaba la forma y la manera de agradar, y por eso vino la revelación, por eso vino el descubrir las cosas que iban a suceder pronto. Amén. Entonces él revela lo profundo. Vea lo que dice Daniel: él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él es el que conoce todas las cosas, por eso debemos de ir a él. Todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente para preguntar, siempre vayamos a decírselo a él: Señor, tú que conoces todas las cosas, muéstrame la senda y el camino por donde debo seguir. Estoy seguro que Dios lo mostrará, porque tú vienes con un corazón contrito y humillado a presentárselo al Señor. Todas las cosas que nosotros tenemos que saber. Dice el versículo 27, entonces Dios revela los misterios del mismo Daniel 2.
Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Otra vez la palabra ¿qué? Revelar al rey. Daniel conocía que ni los sabios, dice aquí, ni los astrólogos, que era lo que se movía en ese entonces allá y todavía actualmente, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie de estas personas puede hacer saber las cosas y el sueño que tuvo Nabucodonosor más que Dios. Y por eso Daniel dice que ni estas personas pueden hacer saber lo del sueño que le aconteció a Nabucodonosor, porque vea lo que dice el 28, por favor, sigamos ahí. Dice: pero hay un Dios en los cielos. Entonces aquí vuelve y reconoce Daniel acerca de que Él es el único que puede revelar a sus santos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Esta palabra misterio es la que también habla Pablo. Se habla en la Biblia que todavía no había sido dada a conocer los misterios de este siglo, pero que Dios ya los ha dado a conocer por medio de la persona de Jesucristo. Ya están dados, solo nos queda a nosotros venir al Señor, pero como nosotros no leemos la palabra, será muy difícil que Dios nos revele y nos muestre lo futuro, lo que va a suceder en tu casa, lo que va a suceder en tu familia, lo que va a suceder en su trabajo, lo que va a suceder el día de mañana. Aquí están todas las cosas que nosotros debemos saber mañana. Este es el periódico más actualizado que hay, ¿cierto? Que nos está mostrando el devenir del día de mañana. ¿Qué más que la palabra y yo perdiendo el tiempo viendo cosas que todos los días acontecen, pero que de ahí no pasan? No muestran sino violencia, no muestran sino malas cosas que no nos edifican. En cambio, la palabra sí nos está mostrando el devenir de su vida, lo que Dios quiere para ti y lo que Dios quiere para mí. Se lo va a mostrar, pero tenemos que nosotros poner de nuestra parte y dar el paso a seguir, que es tomar la palabra día y noche, como le dijo ¿a quién? ¿A quién le dijo? A Josué. Medita en ella de día y de noche. Tenemos que meditar en este librito de día y de noche para que Dios venga con su revelación y tú pidas la iluminación para que tú puedas entender. ¿Por qué vemos tanto desvío y tanta turbación, tanta confusión en este mundo? Doctrinalmente, ¿no? Ni siquiera por las cosas que están en la tierra, sino doctrinalmente. Porque no hemos venido a la Biblia, no hemos venido a la palabra, por eso hay tanta confusión. La gente no haya coger para un lado, coger para el otro. La gente se pregunta, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero Dios? Aquí está el verdadero Dios. Cuando nosotros venimos todos los días y le dedicamos tiempo a la palabra, va a venir la revelación, va a venir la iluminación, así como lo estamos viendo aquí en Daniel. Amén. Dice aquí la palabra de Dios entonces: el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los días postreros. ¿Quién ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los días postreros? El Señor, Dios. Es el que ha hecho saber por medio de este hombre lo que va a suceder. Dios va a usar a alguien, le va a dar un sueño, una visión, algo para que nos informe o nos esté diciendo las cosas que están por detrás de nosotros, de las cuales nosotros no conocemos, pero Dios sí sabe.
Entonces Dios nos está en todo momento informando por medio de alguien. Vea, yo tuve este sueño, vea, yo tuve esta visión, vea, el Señor te dice esto, vea, el Señor lo otro. Amén. Dice: he aquí tu sueño y las visiones que tú has tenido en tu cama. Dice también Job, nos habla, que es lo que nos ha enseñado también aquí en unas enseñanzas, que Dios habla de 3 formas. Eso lo vemos en Job, aquí como lo dice: y las visiones que has tenido en tu cama. Dios habla por sueños, cuando el hombre va a su reposar, va a su lecho, habla por visiones, y habla por qué, por la palabra. Por esas 3 cosas te va a hablar Dios a tu vida. Cuando usted esté en el reposar, y te va a decir lo que va a acontecer en tu vida. ¿Cómo lo vamos a saber? Si no lo ponemos en práctica. Amén. Entonces dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela, vuelve y lo dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El rey estaba turbado, dice que estaba confundido, y inmediatamente llama a los suyos, porque le había sido mostrado al rey una estatua grande. Y el rey se preguntó: ¿qué es esto que soñé? ¿Qué es lo que estoy soñando yo en este momento? ¿Por qué esta estatua? ¿Por qué esta imagen? Entonces dice: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. ¿Cuáles eran los misterios que Dios le estaba mostrando al rey? Los reinos que iban a venir a futuro, que esos mismos reinos se iban a encargar de destruir su reino. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, conocemos que él se enalteció su corazón a causa de todas las cosas que él mismo había hecho. Dice que su corazón se enalteció para con Dios, y una vez él se enaltece, ¿qué le dice el Señor? Hoy mismo ha sido quitado, ¿qué? Tu reino ha sido roto. ¿Por qué? Porque no puedo yo vanagloriarme y jactarme de lo que no es mío. Cuando yo me vanagloreo y cuando yo me glorío en lo que es del Señor, pues viene el quebrantamiento, dice el Señor. Antes de la soberbia viene el quebrantamiento. Entonces, ¿qué le sucedió al rey? Le iba a ser mostrado el futuro de los reinos que iban a dominar en ese entonces. Eran los medios, los persas y los otros que nos habla la palabra. Pero lo curioso y lo más bonito que nos destaca aquí la Biblia, nos hace resaltar, es que iba a venir un reino que no iba a ser roto. Todos los reinos de aquí de la tierra, todo lo que hay aquí en la tierra, algún día va a perecer, ¿no es cierto? Pero el reino que Dios estaba refiriendo era el reino de su Hijo Jesucristo, que iba a permanecer, ¿qué? Por los siglos de los siglos. Ese es el único reino que Dios le estaba dando a entender al rey. Aquí podrán pasar los cielos, aquí podrá pasar la tierra, mas la palabra de Dios va a ¿qué? Permanecer para siempre. Eso es lo que nosotros debemos entender y debemos de conocer. Que todo lo que hay aquí es efímero. El mundo pasa y sus deseos, dice la palabra, pero el que hace la voluntad, tú, mi amigo, permaneces para siempre. Amén. Continuemos entonces en el 30, por favor. Dice: y a mí me ha sido revelado este misterio. ¿A quién? Al siervo de Dios. A mí. ¿Por qué creen ustedes que a él le fue revelado el misterio? Porque él adoraba a Dios simplemente. Porque él buscaba a Dios día, tarde y noche. Porque él se disponía para Dios, porque él se guardaba, se negaba a sí mismo a comer de lo sacrificado a lo del rey. A
a lo que colocaba el rey, a lo que sacrificaba el rey. Y cuando yo me guardo, y cuando yo me santifico, y cuando yo me niego a sí mismo y cargo mi cruz todos los días, Dios me va a mostrar. Pero ¿por qué yo no veo nada? ¿Por qué yo no entiendo nada? ¿Por qué yo no? Porque tú, mi amado hermano, no vienes al Señor. No vienes a disponerte al Señor. Por eso no le ha sido mostrado nada hasta el momento. Y tú te preguntas, pero otros, ¿por qué sí? Bueno, ya empezaste a hacer lo que otros hacen también. Madrugar a orar, ir al culto, ir a evangelizar. ¿Tú lo has hecho? Eso nos está diciendo el Señor. Para que sea revelada la palabra, pues tenemos que conocer a Dios. Y el conocimiento nos lo da su Hijo Jesucristo, que fue lo que hablamos y leímos en Lucas 10, 22. El conocimiento viene por Jesús, porque a Jesús le fueron entregadas todas las cosas. Amén. Bien, entonces dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes de este mundo, no porque en mí haya superioridad, haya sabiduría más que todos los que viven aquí en la tierra, que los que tú has llamado. Aquí le dice, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces la finalidad no era de que él se diera alarde de que eso que le estaba revelando Dios era para sacar pecho, no, era para un solo propósito: que le mostrara al Rey las cosas que deben suceder pronto. Amén. Y dice: y la interpretación para que entiendas los pensamientos que hay en su corazón. ¿Qué es lo que pasa por nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que pasa por nuestro corazón, Rey? Pues Dios te lo ha revelado, Dios te lo ha mostrado, Dios te lo ha declarado lo que hay ahí en su corazón. Dice que de la abundancia del corazón mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de ahí manará ¿qué? La vida, pero también manará la muerte. Entonces, Dios conoce todos los secretos del corazón y los va a escudriñar para dar a cada uno conforme ¿qué? A sus obras, conforme a su trabajo. Bien, entonces dice el 31. Sigamos aquí porque esto está interesante, no saliéndonos del tema. Ahí vamos con la palabra y el tema que venimos estudiando hoy, que es la revelación. Amén. Dice el 31: tú, oh Rey, veías y he aquí una gran imagen. ¿Qué veía el Rey en el sueño? Una estatua, una gran imagen. Dice: esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Vea lo que dice aquí el profeta. Su aspecto era ¿qué? Bastante terrible. Y estaba de pie esta estatua, y era muy grande. Y vea lo que dice aquí, algo en particular. Dice: y cuya gloria era ¿qué? Sublime. Estaba en pie delante de ti. El 32. La cabeza de esta imagen, aquí vamos a ver lo que significó este sueño. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Aquí empieza el Señor por partes, haciéndole revelar a Nabucodonosor que esto tenía un significado bastante importante para los tiempos que estamos viviendo. Dice: porque esto se está dando también en estos tiempos. De lo que Dios le habló aquí al Rey, también estos tiempos se están aconteciendo. Dice: sus piernas de hierro
sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con mano, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué se estaba refiriendo? Al reino babilónico, que era lo que Dios iba a hacer, a destruir, a ese reino de Babilonia. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro. ¿Qué significa el bronce? ¿Qué significa la plata? ¿Y qué significa el oro? La Biblia nos ha enseñado que el oro representa la presencia de Dios es el oro, de Dios es la plata y de Dios es todo lo que está en la tierra. Dice que la plata representa el rescate que Dios dio a través de la persona de Jesús. Y el bronce significa el sufrimiento del Señor. Dice, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno, mas la piedra que hirió era la imagen y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces vea lo que el Señor le dio a este rey para que mirara que él mismo iba a ser destruido, iba a ser derrocado por su vanagloria. Y el 44, ya para terminar aquí este punto, dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino debajo de otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él siempre va a permanecer. Dios siempre va a sacar en alto su palabra, que no es nuestra gloria, que no es nuestra fuerza, que no es lo que yo hago, que es lo que yo pienso. No, hermanos, si Dios nos da a nosotros es porque Dios se quiere complacer en nosotros, pero nosotros no nos podemos adueñar con lo que es de Dios. Muchas veces nos enorgullecemos por lo que Dios nos ha dado y en cualquier momento Dios nos lo puede quitar también, así como se lo quitó a Nabucodonosor, pero que al final dice que él se arrepintió, se humilló, que es lo que nosotros debemos buscar. Hay personas que no se humillan, hay personas que no reconocen y por eso viven con su orgullo, y creen que sus riquezas y creen que su gloria son las que lo van a tener con vida. Amén. Entonces hay un reino que no va a ser destruido jamás, es el reino de Jesús en nosotros. Amén. Entonces ese era el paso que Dios revela misterios. Ahora dice, Dios por medio de la oración nos dará espíritu de sabiduría y nos dará también espíritu de revelación. ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿Por medio de qué? De la oración. Por eso es tan importante la oración, tan importante la oración. Y yo alababa a Dios cuando decía, a casa de Jehová iremos. Cuando iniciamos este tiempo de oración, me ha costado y nos ha costado a todos, pero que ha sido de gran bendición para mi vida, porque eso es lo que Dios nos ha mandado, a velar y a orar, para que no venga ¿qué? La tentación. Entonces, por medio de la oración, Dios nos va a dar un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. Téngalo por seguro que eso lo vas a tener si estamos orando y estamos clamando al Dios Todopoderoso. Es la única herramienta que nosotros vamos a tener para poder conseguir la sabiduría y la revelación de la palabra. ¿Qué dice Efesios 1:15 al 18, por favor? Por tanto, voy aquí tomando ahorita, usted lo va a localizar. Bien. ¿Qué dice? Amén. Dice la palabra del Señor así: por esta causa yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros ¿en qué? En mis oraciones. Dice que el apóstol no cesaba de dar gracias ¿por quién? Por la iglesia de Éfeso y por todas las que él tenía en su alrededor. No cesaba de dar gracias. Dice, haciendo memoria ¿de quién? De ellos. Nosotros tenemos que hacer memoria los unos con los otros, orando, clamando los unos por los otros para que Dios obre, para que Dios haga, para que Dios muestre las cosas, para que Dios nos aperciba de las cosas que estamos viviendo. Dios es el único que lo va a hacer, pero cuando nosotros oramos y hacemos memoria en las oraciones a cada uno de nosotros, somos nosotros los que debemos estar orando por las necesidades, por las situaciones, aquel que está atrasado, aquel que no ha avanzado, aquel que está flojo, aquel que está débil. Nosotros debemos orar. Amén. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué nos va a dar? Espíritu de sabiduría y de revelación en el ¿qué? En el conocimiento de Él. Entonces la revelación y la sabiduría juntamente nos va a traer el conocimiento de Dios. Es la única forma que puede haber para que nosotros conozcamos a Dios. La sabiduría y la revelación. Amén. Dice que, vea lo que yo les decía al principio, que lo que Dios va a hacer es alumbrar. El 18 dice, ¿alumbrando qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Él va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es ¿qué? La esperanza a la que Dios nos ha llamado. O sea, Dios va a iluminar nuestra mente a través de su palabra para que yo sepa cuál es la esperanza de la vida eterna que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Así como Dios llamó a Samuel a un propósito, pero aún no había sido revelada la palabra, pero le fue revelada para que él dirigiera a su pueblo. Amén. Dice, la esperanza que él nos llamó, para que nosotros nos apropiemos de esas promesas que Dios nos dio en su palabra, y que tenemos esa esperanza de que hay alguien que nos llamó un día, que nos rescató un día de las tinieblas a la luz de Jesús, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, de todo linaje, de toda lengua. Amén. Dice también, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cómo la vamos a conocer esas riquezas? No las riquezas materiales, no las riquezas terrenales, porque eso a la larga, hermano, nos preocupamos tanto por la parte natural, la parte terrenal, que descuidamos lo espiritual, que es lo que es eterno. Eso dijo Pablo. Es mejor lo que no se ve, que en algún momento lo esperamos, que lo que se ve, que es temporal, que es pasajero. Esas riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted es santo, yo soy santo, porque hemos sido lavados y hemos sido apartados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces ahí entendimos un poquito, ¿no?, lo que el apóstol le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso sobre el espíritu de sabiduría y de revelación que iba a dar cuando nosotros pusiéramos en práctica la oración. Bien, ahora
También el clamor a Dios va a hacer que se nos dé cosas a conocer que nosotros ni siquiera han pasado por nuestra mente. Jeremías capítulo 33, versículo 3, que nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, y que nosotros lo nombramos tanto en nuestra mente cuando tenemos alguna vivencia, cuando estamos caminando con el Señor? Siempre lo repetimos porque eso es un versículo bandera que reina en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Voy a leer desde el 1. Dice: restauración de la prosperidad de Jerusalén. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. ¿Qué vino? La revelación. Vino la palabra de Dios. ¿A quién? Al profeta Jeremías, por segunda vez, o sea que ya le había hablado la primera vez. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, le dice Dios: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Así ha dicho ¿quién? Dios. Por eso Dios, cuando habla la palabra, la habla él con autoridad, porque dice que él fue el que hizo los cielos y hizo la tierra, y él fue el que la formó y la afirmó, y él es, y Jehová es su nombre. Dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías, puedes estar preso, puedes estar allá en la cárcel, pero clame a mí, levántese, ore, busque, pida, y vas a recibir. Dice: y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Clamar, porque es muy diferente orar a clamar. Entonces, clama a mí, que yo te voy a responder, y además nos va a enseñar cosas grandes que nosotros no conocemos. No las conocemos todavía, pero en esa constancia de todos los días estar buscando, estar orando, estar clamando, Dios nos las va a dar a conocer. A nosotros, sus hijos. No a todos, vuelvo y les digo, Dios les va a dar la revelación. Aquel que está haciendo lo malo no se la va a dar, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios le revela a sus santos. Recuerde la cita bíblica, el texto bíblico que empezamos leyendo. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. A Él le pertenecen todos los secretos. Mas las reveladas, que es el tema del día de hoy, son para ustedes y para quién más, y para sus hijos, para siempre, para que nosotros cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Esa era la palabra que quería enseñarles en el día de hoy, amados hermanos. Espero les haya sido de edificación para sus vidas. Sé que Dios nos quiere hablar todos los días, pero como les venía enseñando la palabra, tenemos que bogar mar adentro, tenemos que venir a la palabra, tenemos que buscar, dar ese paso de fe para que Dios se nos revele, para que Dios se nos muestre, para que Dios se nos descubra completamente. Esto solo se dará a través de acercarme a Él, y Él se acercará a nosotros. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por habernos dado la bonita oportunidad de aprender hoy de su palabra, y que cada día más el Señor nos enseñe y nos muestre las cosas, porque hemos elegido el camino del Señor. Al que elige el camino del Señor, Dios le va a mostrar las cosas ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Amén. Cierre ahí sus ojos y démosle gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en las alturas, te bendecimos y glorificamos y exaltamos
su precioso nombre. Gracias por esta noche, Señor, de su palabra. Gracias porque tú cada día nos enseñas, Señor, y nos hablas acerca de la palabra revelada, Señor, que ya ha sido dada en los 66 libros que hay aquí, todos juntos, Señor. Solo lo que debemos hacer, Señor, y quien nos va a alumbrar y nos va a iluminar, es cuando nosotros dejamos que su Espíritu more en nosotros. La revelación del Espíritu va a venir sobre nuestras vidas cuando nosotros le demos lugar para que el Espíritu entre a morar, para que el Espíritu entre a habitar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra revelada, Señor, que ha sido dada y ha sido mostrada para hacernos saber las cosas que deben suceder pronto, Señor. Gracias porque cada día las vamos entendiendo, porque tú nos las vas mostrando, Señor. Tú nos vas dando a conocer el rompecabezas de su palabra, Señor. Una cosa encaja con la otra con la otra, pero al final tendremos la revelación, tendremos la iluminación, por cuanto has puesto su confianza en Jesús, en Dios, Él también te librará, dice el Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, te alabamos, te bendecimos. Llévanos con bien, Señor, y bendiga a todas estas personitas que hoy nos están acompañando desde sus casas, Señor. Bendígalos en gran manera, ábrales el entendimiento, dale la sabiduría para que te conozcan, para que te amen, Señor, para que te adoren y para que tengan a Dios como su único Dios y suficiente, Señor, para que lo amen con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis pastores Elsa Salas y al pastor Luis Orlando Pinto. Bendigo a todos mis hermanos también de Bogotá, a Yané, la bendigo en el nombre de Jesús junto con sus hijos, a ese grupo de Bogotá. También bendigo la vida de Cristian junto con su esposa, y bendigo, Señor, a todo el pueblo de Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén y amén.